como siempre, los días lunes tenemos la visita del doctor Franz Terán. Vamos a hablar sobre un tema importante que es el tema sexo. El sexo se ha venido dando hace muchísimos años, de siglos, y es parte también de la misma relación, la misma actividad del hombre. Doctor, buenas noches, bienvenido y con este importante tema. Bueno, pues a hablar de sexo, pues quiero hacer la vida que todo es sexo, ¿sí? Y que nosotros tenemos todo gira en base al sexo. Exactamente, ¿no? Si ustedes se fijan, el universo, ¿sí?, da vueltas, ¿no? Y ahí está la parte masculina y femenina, ¿sí? Y el fuego ígneo fecundando y creando, ¿no? Un símbolo que hace que el sexo sea trascendente es la cruz, ¿no? ¿Sí? Pero, sin embargo, aquí vamos a hablar dos puntos importantes, ¿no? El sexo fornicando, que es derramar la energía sexual, ahí está el semen, que cuando tú derramas la energía sexual, ¿sí?, hay el Cristo y el ego, hay una lucha. En ese líquido seminal que es derramado hacia afuera, nacen los yoes psicológicos, la preocupación, la gula, el estrés, el orgullo. En verdad, aquellos clarividentes pueden ver, así como en El Señor de los Anillos, cómo nacen esos monstruos dentro de cada uno de nosotros, ¿sí?, que en el alma se los puede observar. Como la gente no es clarividente, no ve. Pero sin embargo, en el lecho del matrimonio, ¿sí?, unido en ese sacramento religioso, y cuando esa gente va a su lecho, ¿sí?, empieza a derramar las aguas sexuales. Entonces, en ese derramar las aguas sexuales nace el yo, el ego, y este es el ego el que construye el mundo del alcoholismo, toda esta degeneración. La eyaculación precoz, por ejemplo, es un monstruo. La gente no sabe qué hay detrás. Entonces, por eso la gente sufre. Debería disfrutar de sus órganos, de sus cuerpos, pero sin embargo no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque un hombre que derrama, ¿sí?, ya no sirve. Entonces, casi siempre las mujeres sufren, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen ese disfrute del goce sexual, no llegan a su máximo como mujeres. ¿Por qué? Porque su sexo opuesto, ¿sí?, ya no funciona. Es una pena. Pero detrás de todo eso, en la fornicación misma, ahí es donde nace, en la prostitución, en esos laboratorios donde todo el mundo adultera, es decir, eyacula. Adulterar es destrozar. Entonces nace la prostitución, ¿sí? Detrás de ese mundo de la prostitución nace pues esos yoes de lastimar a la pareja, ¿sí?, de maltratar. Ustedes saben que existe en todo ese mundo, pero ¿quién maltrata? La conciencia, el amor, imposible. Son los yoes psicológicos, ¿no? Detrás de todo eso, pues en esos laboratorios, ¿sí?, sexuales de la prostitución, por ejemplo, también nace lo que es la gonorrea, el sida, la sífilis. En esos lugares es donde se forma todo este mundo de virus, hongos y todo eso, lo que nosotros conocemos en las enfermedades, ¿sí?, venéreas, ¿no? ¿Sí? El SIDA es algo terrible, pero sin embargo eso es real. Es el que destroza la vida, esa guerra, hace guerras políticas degeneradas. Pero sin embargo, hacia el Cristo, hacia la transmutación, porque Jesús enseña aquí cuando viene después de los 40 días, se encuentra con la samaritana, y le enseña a transmutar. Ahí le dice, si supieras la dávida de Dios, si percibieses quién es el que os habla y os dice, dadme de beber, me rogarías que os diera de la fuente eterna y os convertiría esa fuente eterna de vida, ¿no? Entonces hay otro tipo de sexo, donde la energía sexual, el líquido, se convierte en energía y sube por la columna vertebral. Eso se llama transmutación de la energía sexual. Ahí está detrás el Tantra, ¿sí?, el Kundalini Yoga, el Agni Yoga, ¿no? Entonces, esas 7 cruces son reales en nuestra columna. Pero, sin embargo, aquellos que han derramado y quieren ir por el lado de la salud, tienen que utilizar ese fuego en forma de espada y empezar a eliminar a esos egos que hemos construido. Entonces, eso se llama la purificación. Entonces, de esa manera, mueren los egos, ¿sí? El odio muere, nace el amor, la impaciencia muere, nace la paciencia, más conciencia, más inteligencia, y detrás de todo eso están los grandes maestros que conocemos en la historia, ¿sí?, como Leonardo da Vinci, Einstein, Newton, Jesús, Krishna, Buda, Mahoma.
Todos estos superhombres, Sócrates, Platón, son hijos de la transmutación de la energía sexual. ¿Por qué? Porque con ese fuego, San Francisco de Asís también. Su pareja ha sido Santa Clara, o sea, por si acaso. Perdón, estos personajes que usted está mencionando, como San Francisco de Asís, Einstein y los otros personajes, ¿tuvieron la experiencia de la transmutación también? Claro que sí. De no derramar, de no eyacular. Ellos, si no hubiesen podido nunca desarrollar la columna vertebral. O sea, o sea, en este caso, ¿es negativo eyacular o en este caso expulsar, digamos, derramar? Pero, ¿qué sentido también tendría la procreación? Porque si no había procreación en este mundo. Bueno, si tú no nos procrearíamos. No, si tú analizas, ¿sí?, la energía sexual, el semen, cuando tú derramas, ¿cuántos espermas hay? Hay millones. Entonces, no solo necesitas un solo esperma para fecundar un óvulo. Entonces, hay técnicas, ¿sí?, donde en las escuelas de iniciación, la masonería la ha tenido, la tiene. Si lo practican o no lo practican es otra cosa, ¿sí? Solo de esa manera sube el fuego por la columna al grado 33 vértebra y eres maestro, ¿sí? Pero con un sacrificio de transmutar y eliminar al ego, ¿no? Y es de esa manera también que abres los chakras, es decir, tus sentidos internos, porque el ser humano tiene 14 sentidos. Entonces nadie desarrolla la columna, ¿sí? En lo que es el Evangelio, ¿sí?, de la Biblia, se habla de las 7 iglesias. Esas 7 iglesias solo se llega a abrir, ¿sí?, cuando el fuego, el quinto elemento, el Cristo, sube por la columna vertebral, ¿no? Entonces, dentro de las técnicas, hay que entender que el ser humano en la sexualidad no solamente es físico, orgánico y químico, sino es en alma, sexo en alma y sexo en espíritu. Y aquellos conocedores de la alquimia sexual, ¿sí?, ellos pedían a la divinidad que querían un hijo, ¿sí?, y ese el esperma, un solo esperma, sin necesidad de eyacular, salía del organismo y fecundaba en la parte física, o se fecunda en la parte física el óvulo, y además se tiene un gran hijo, hermoso, fuerte. De eyacular en la misma relación, siempre hay algún derrame, ¿no?, en este caso. O sea, sin establecer completamente. No, ahí está la parte de la oración, ¿sí? Entonces tú pides, hay que entender que sí existe la divinidad, que sí existe, como decimos, la Virgen María. Entonces dentro de nosotros está, tú pides al aspecto femenino un hijo, el hombre y la mujer, y internamente pues se cristaliza en la parte física el esperma y el óvulo y sale y fecunda, ¿no? Así ha creado Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Si ustedes saben, ¿sí?, en la corona del rey, de su padre, tenía pues laureles, y entre laureles falos, haciendo entender de que, ¿sí?, que ellos conocían estos secretos, ¿no? El laurel es un símbolo de la sexualidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, está el gran secreto, ¿no? El sexo de la transmutación es el más grande de los grandes secretos, ¿sí?, que lo han tenido las escuelas de iniciación. Los templarios lo han tenido, los masones lo han tenido, los cátaros lo han tenido, ¿sí? La alquimia medieval del Renacimiento lo ha tenido, el mundo egipcio lo ha tenido, el Inca lo ha tenido. Por eso están las ñustas, sacerdotisas, las mamas de aquí. Las mamas de aquí han sido, como las geishas en el mundo, en Japón, conocedores de la alquimia, ¿no? Hay que entender que la energía sexual, si hablamos de realidad, ustedes llévenlo a un laboratorio y ¿qué van a encontrar en la energía sexual? Aminoácidos, proteínas, carbohidratos, nitrógenos, lisosomas. Es decir, ahí tienes todas las vitaminas que alguna vez tú te estás ingiriendo, ¿sí?, que es construidas hoy en día, todos los alimentos, el cosmos mismo, el universo mismo, está dentro de las aguas sexuales del hombre y de la mujer, ¿sí? Entonces, yo quiero que entiendan que el hombre ha venido aquí, a este mundo, a disfrutar. Por ejemplo, hay mucha gente con su yo de derramar la energía sexual, tiene la eyaculación precoz, ¿sí? Entonces, ¿qué tiempo dura? Claro, la eyaculación precoz quiere decir que, bueno, rápidamente hace la eyaculación sin disfrutar de la relación que tiene la pareja. Exactamente. Entonces, eso, por ejemplo, es ¿por qué? Porque ha empezado a derramar.
a masturbarse, ¿sí? Ha creado ese yo, ese monstruo dentro de él. ¿Por qué? Porque los yoes se alimentan de la energía crística, ¿no? ¿Sí? Hay que entender que cuando dice Corpus Christi, ¿no? Y cuando el cura habla con su cáliz ahí arriba, ¿sí? El cuerpo de Cristo, sinceramente, en la realidad, es las aguas sexuales científicamente, ¿sí? Con esas energías sexuales uno se autorrealiza. Fíjate, aquí en Trinidad, antes, en el mundo homogéneo, yo he visto en la Navidad, ¿sí? Que el pesebre, ¿sí? No está el niño Jesús, sino está fruta. Es una costumbre, pero nadie sabe por qué. ¿Por qué? Porque la energía sexual está en todas partes, está en la fruta. Entonces, esa fruta, cuando es ya Navidad, la cambian, ¿sí? La fruta, y ponen al niño Cristo. ¿Por qué? Porque mediante la transmutación y eliminando al defecto, dentro de nosotros nacen, ¿sí? Niños. Por eso vas a ver en los cuadros en el arte, en ciertas catedrales, ciertos seres, ¿sí? Con sus niños, sus bebés, ¿no? Esos bebés representan... ¿De acuerdo a la tradición o a la realidad también de cada pueblo? Exactamente, pero la realidad es de que el ser humano es creador de los cielos o de los infiernos. Y la puerta a eso es la sexualidad, ¿no? Entonces, dentro de este video que te estoy dejando, ¿sí? Al final existe, ¿sí? Ciertas escrituras de la Biblia, del Corán, del Bhagavad Gita, que en todas partes habla de no derramar la energía sexual. Por ejemplo, en la Biblia, en Levíticos 15, 16, habla, si el hombre tuviese emisión de semen, será inmundo hasta la noche, dice, ¿no? ¿Sí? Todo Levíticos habla de la sexualidad y todo lo que es ese mundo de higiene de hombre y de mujer, ¿sí? Dentro de lo que es la sexualidad, ¿no? Claro, vale decir que en este caso el semen se convierte en energía pura. Exactamente, es electricidad. Es como una casa, ¿sí? Si le metemos electricidad, aquí hay vida y luz, funciona todo. En el ser humano también es igual. Nuestro cuerpo físico, al respirar el prana, al comer la comida, nuestro estómago, todo nuestro laboratorio crea una semilla. Y esa semilla es la energía sexual. En los misterios de las culturas antiguas, esa semilla sexual, ¿sí? Ha sido, por ejemplo, el arroz, la uva, ¿sí? El maíz. Y nuestro cuerpo físico es un laboratorio. Cuando tú lo transmutas, se convierte en vino, se convierte en chicha, se convierte en sake. Entonces, por eso decía, ¿no? El dios Baco y todos ellos, hay que beber el elixir de los dioses, el agua miel de los nórdicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es saber transmutar la energía sexual, ¿no? El tema de sexo ha sido un tema tabú para muchas generaciones, inclusive hoy en día el tema sexo se lo considera entre algunas familias como un tema tabú, de ocultarlo y no darlo a conocer, y considero de que eso es negativo. Claro, pues desde que, si hablamos en la realidad, desde que nació el catolicismo, ¿por qué? Porque el catolicismo enseña la enseñanza de Jesús, pero sin embargo no la enseña, ¿sí? Porque en realidad Jesús es sexual, ¿sí? Por eso su bautismo es agua y fuego, primera comunión es aprender el aspecto masculino y femenino de la naturaleza, por eso es un libro y una velita, y es una novia. La confirmación es eliminar al defecto, polvo eres y en polvo te convertirás, y su máximo sacramento de Jesús es el matrimonio. Exactamente, en el matrimonio, ¿qué se hace? Es un hombre y una mujer que convierte sus aguas, ¿sí? En vino. Entonces, aquí dentro de lo que es la sabiduría de Jesús o de cualquier maestro del fuego y del agua, siempre existe el idioma de la simbología, la numerología y cábala fonética y ceremonial. Aquel que estudia esto se da cuenta que todos los libros sagrados de todos los hombres despiertos hablan lo mismo, ¿sí? Hablan de purificarse, hablan de eliminar al defecto, hablan de conquistar y nacer, ¿sí? Como los 7 días de la creación, en los 7 cosmos de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Por eso a Nicodemos también le dice, maestro, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo.
Entonces, el cuerpo físico de los seres humanos, de una mujer, ¿sí?, ha madurado hasta los 18 años. Ya es un laboratorio con el cual se puede ya entrar al matrimonio. Del hombre a los 21. Entonces, cuando ya la energía sexual ha formado tus tejidos, tus células, te ha desarrollado tu voz, tu ser varonil o tu ser femenina, ya después esa energía sexual tiene el objetivo de crear otros cuerpos. ¿Sí? Tiene que nacer el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, y es de esa manera que el ser humano empieza a vivir en los mundos paralelos de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Realmente un importante tema, para muchos considerado un tema tabú, lo hemos desarrollado, lo ha explicado muy bien el doctor Frank Terán. Todos los lunes traemos al programa temas que significan también dentro de la parte de la orientación y fundamental también, porque aparte de esto enriquece el espíritu y la salud. Hemos llegado a la parte final, doctor, del programa. Nos reencontraremos el día lunes para comentar también estos temas que son muy importantes. Gracias, doctor. Bueno, buenas noches y gracias, doctor Bachaya.